Irailaren 21 politikari buruzko eztabaida orokorra egingo da Eusko Legebiltzarrean, ondo dakizuenez eta iragarrita dagoen bezala. Gobernu Kontseiluak hori dela eta gaur lehendakariaren hitzen laburpena partekatu du. Datorren astean bidaliko zaie Legebiltzarreko talde guztiei. El próximo 21 de septiembre, como saben, se celebrará el debate de política general en el Parlamento Vasco. El Consejo de Gobierno, con motivo de la próxima celebración de ese debate, ha compartido hoy el resumen de la intervención que tendrá lugar, en primer lugar, al inicio del debate por parte del Lehendakari, que remitiremos, como prevé el reglamento de la Cámara, la próxima semana a los grupos parlamentarios de la Cámara. Horrez gain, Miren Itziar Agirre Berriotxoa Ogasuneko Sailburuorde berriaren izendapenaz informatzen dizuegu baita ere. Miren Itziar Agirrek esperientzia handia du politikan eta lanbidean beti hain zuzen ere ekonomia arloari lotuta, bai administrazio publikoan eta baita ere sektore pribatuan. Gaur egun arte, Ogasun eta Ekonomia Saileko zerga administrazioko zuzendari kargua bete izan du, eta hemendik aurrera, izendapena egin eta hemendik aurrera, Euskadiko zerga koordinaziorako organoko presidente izango da, eta baita ere kontzertu ekonomikoaren, kupoaren eta lurralde historikoen ekarpenen ondoriozko eskumen eta funtzioak koordinatzeko lanak beteko ditu. Horrez gain, bere ardura izango da baita ere, funtsezkoa izango da, transferituak izango diren eskumenen valorazioan. Además, queremos darles cuenta también hoy del nombramiento de Miren Itziar Agirre Berriotxoa como nueva viceconsejera de Hacienda. Miren Itziar Agirre cuenta con una dilatada experiencia política y también profesional, siempre vinculada al mundo de la economía, tanto en el ámbito de la administración pública como en el sector privado. Hasta la fecha ha desempeñado el cargo de directora de Administración Tributaria del Departamento de Hacienda y Economía y a partir de ahora presidirá el órgano de coordinación tributaria de Euskadi, asumirá las tareas que corresponden a este órgano de cara a la coordinación de las competencias y funciones que se derivan del concierto económico, del cupo y las aportaciones de los territorios históricos y, finalmente, es importante subrayar también que será una persona clave en la valoración de las competencias que vayan a ser objeto de transferencia. Halaber, lehen sektoriari laguntzeko programak onartu ditugu gaurko Jaurlaritza bileran. 2,4 milioi euro honako helburu hauetarako. Alde batetik, Euskadiko nekazaritza eta basogintza sektoreko ekoizpenak modernizatzea eta sustatzea, eta bestetik, elikadura, akuikultura eta arrantzaren sektorearen eraginkortasuna areagotzea eta lehiakortasuna hobetzea. Azkenez baita ere, hauen helburua izango da, lehen sektorean, berrikuntza eta ikerketa proiektuak garapena eta berrikuntza sustatzea. También en el Consejo de hoy hemos tomado en consideración y aprobado programas de apoyo al sector primario. Son 2,4 millones de euros para modernizar e impulsar las producciones del sector agrario y forestal vasco, aumentar la eficiencia y mejorar la competitividad del sector alimentario, agrícola y pesquero y también promover la innovación y los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector primario. Azkenik, Gobernu Kontseiluak baimena eman du baita ere 3,3 milioi euroko inbertsioa egiteko Euskadiko kaleetako arkitektura oztopoak kentzeko. Horrez gainera, Euskadiko udalek euren hirigintza antolamenduetan genero ikuspegia txertatzeko laguntzak onetsi ditu. Xehetasunen berri emateko dugu gaur gurekin Iñaki Arriola, ingurumen, lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburua, eta berari emango diot berehala hitza, azalpen hau guztiak eman ditzan. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, eguerdi on danori. Estoy aquí para explicarles, como decía el consejero Erkoreka, dos asuntos de nuestro departamento que han pasado hoy por el Consejo de Gobierno y que entiendo que pueden ser de interés general. En primer lugar, hemos aprobado la convocatoria de ayudas para la elaboración de planes de accesibilidad
y la ejecución de obras e instalaciones que faciliten o mejoren la libre movilidad de todas las personas en edificios y espacios públicos de ayuntamientos y entidades menores, así como de entidades privadas con fines sociales. Precisamente se cumplen 20 años de la Ley de Accesibilidad de 1997, que fue más allá del clásico concepto de la eliminación de barreras arquitectónicas y estableció un nuevo modelo para garantizar el pleno y libre disfrute por parte de las personas del medio social y comunitario, tanto público como privado, con especial atención a aquellas personas que sufren algún tipo de limitación. Hay que decir que se ha avanzado mucho en este ámbito. De hecho, a día de hoy la práctica totalidad de los edificios e instalaciones dependientes del Gobierno vasco están adaptados ya a los requisitos de accesibilidad, pero todavía queda mucho por hacer en el conjunto de la sociedad. El espíritu de las ayudas que hemos aprobado es la de dar un impulso a los objetivos pretendidos por la Ley de Accesibilidad en el ámbito público, ya que, como saben, existe otra línea de ayudas para promover la mejora de la accesibilidad en edificios residenciales privados. Con este fin, hemos aumentado un 10% la cuantía del programa, que pasa a estar dotado con 3,3 millones de euros de crédito, tanto en partidas de pago como de compromiso. Estas ayudas están dirigidas a ayuntamientos y entidades menores, así como a entidades privadas que realizan una actividad social de interés público. Laguntza hauek hiri espazioak, eraikinak, garraioak eta informazio sistemak egokitzeko eta irisgarritasun planak prestatzeko eta eguneratzeko dira. Pertsona guztiek oztoporik eta mugarik gabe goza ditzaten. Eta logikoa denez, higiezin eta espazio publikoetan kaleak, parkeak edo bestelakoak izan, hobekuntza eta egokitze planak eta obrak zehatzak zati batez finantzatzeko ere bai. Como les decía, el propósito de estas ayudas es promover la elaboración y puesta en día de los planes de accesibilidad de las instituciones públicas dirigidos a adaptar los espacios urbanos, edificios, transportes y sistemas de información para que puedan ser disfrutados sin obstáculos ni limitaciones por todas las personas y también, como es lógico, para financiar parcialmente obras concretas de mejora, adaptación de inmuebles y espacios urbanos, sean calles, parques u otros. La subvención podrá cubrir hasta el 50% del presupuesto solicitado si se trata de obras e instalaciones, porcentaje que llegará hasta el 60% si el proyecto se encuentra en un área urbana declarada degradada o de rehabilitación integrada, con un máximo de 300.000 euros por municipio. En el caso de redacción o actualización de planes, la subvención podrá llegar hasta un 75% del coste de los mismos. La otra orden que hemos aprobado incide no tanto en el libre acceso a los espacios públicos como en la igualdad a la hora de disfrutarlos en libertad. Ekimen berritzaile eta baliotsua da eta arekin genero perspektiba gehitu daiteke hirigintza planeamenduan, gure herri eta hirien diseinuan eta eraikuntzan. Es una iniciativa innovadora y valiosa con la que se pretende incorporar la perspectiva de género en el planeamiento urbanístico, en el diseño y construcción de nuestros pueblos y ciudades. Los avances en la igualdad de hombres y mujeres ya no es una aspiración, sino un mandato legal. Todo esto nos ha hecho conscientes de que unos y otras, hombres y mujeres, no tenemos las mismas necesidades o problemas en el uso de los espacios públicos. La cuestión de la seguridad y de las agresiones sexuales es el aspecto más evidente, pero no el único. Estamos aceptando que la arquitectura de la ciudad no es inocua, que la existencia de subterráneos, recovecos y espacios no diáfanos crean inseguridad y limitan el libre movimiento de las personas, especialmente de las mujeres. Pues bien, lo que se pretende con este programa es ayudar a los ayuntamientos para incorporar este nuevo enfoque en los planes urbanísticos que configuran las ciudades y los pueblos. Integrar la perspectiva de género en el diseño urbano es priorizar la seguridad de las personas, en especial la seguridad de las mujeres. Es eliminar puntos negros identificados y diseñar los nuevos edificios y la traza urbana con nuevos criterios de forma diáfana y segura. Es ordenar la ciudad
teniendo en cuenta las necesidades de cuidado de los menores y de las personas mayores, así como la conciliación de la vida personal, familiar o laboral. Por ejemplo, acercando los equipamientos a las viviendas y teniendo en cuenta las fórmulas de transporte. Y es también, por no cansarles, adaptar la tipología de las viviendas a las nuevas realidades familiares y personales. Pues bien, promover este urbanismo inclusivo, que ya estamos incorporando en las directrices de ordenación del territorio que están en fase de revisión, es el objetivo de este programa de subvenciones que hemos aprobado hoy. Se destinan un total de 200.000 euros a financiar la asistencia técnica necesaria para incluir la perspectiva de género en el planeamiento municipal con un máximo de 30.000 euros por ayuntamiento. No es tanto una cuestión de dinero, sino de cambio de perspectiva, de pensar y mirar de otro modo las políticas urbanísticas para avanzar en igualdad e integración, favoreciendo que nuestras calles y plazas sean lugares no discriminatorios en los que las mujeres, que son la mitad de la población, se sientan seguras, visibles y reconocidas en la vida diaria. Y en parte esto se consigue con cosas tan sencillas como construir aceras anchas, iluminar bien las calles, diseñar espacios diáfanos y tener en cuenta las necesidades de las mujeres, que son las usuarias mayoritarias, a la hora de planificar los itinerarios y horarios de los transportes públicos. Eskerrik asko, quedo a su disposición para que me pueda preguntar lo que estimen conveniente. Eskerrik asko sailburu, azalpenagatik. Bueno, eta orain zuen esanetara gauzkazue. Consejero Arriola, cuando habla de puntos negros, puntos inseguros, exactamente qué tipo de actuaciones está pensando el Gobierno que deben acometerse y está cuantificado cuántos de esos puntos hay en Euskadi y cuántos podrían modificarse con estas medidas. Bueno, cuando hablamos de puntos negros hablamos de dos cosas. Primero, los existentes, y lo que se trata es identificarlos y adoptar medidas para eliminarlos, a medida de las posibilidades físicas de la actuación del urbanismo en las ciudades. Y luego también se trata de no incurrir en errores de planificación que hagan que esos puntos negros que existen a día de hoy puedan en el futuro repetirse. Son dos cosas. Por una parte, estudiar, analizar la existencia de esos puntos negros, esas zonas de dificultad y de inseguridad para la población, especialmente para las mujeres, y a partir de ahí, pues tener ya un plan para poder actuar en la eliminación de los mismos y luego también en lo que es la planificación urbanística de cara a futuro e intentar no incurrir en los errores del pasado. Es muy difícil cuantificar, es muy difícil, es una tarea que hay que hacerla pueblo a pueblo, pueblo a pueblo. Egun hauetan izpide ditugu bestalde Erkoreka bozeramaileari kasu honetan Fagor eta La Navaleko egoerak jakina denez ostiralean elkartuko dira enpresa komitekoak Jaurlaritzako ordezkariekin. Zertan lagundu dezake momentu honetan Jaurlaritzak La Navaleko egoera bideratzeko, konpontzeko edo ahalik eta kalte gutxien egiteko? Bueno, Jaurlaritzak horretarako politika industrialerako hainbat tresna ditu, eta tresna horiek dira normalean bere enpresekiko harremanetan eskaintzen dituena. Kasu honetan, lehenik eta behin ikusi behar da, ondo esan duzuenez, La Navaleko komiteak agenda bat dauka aste honetan zehar, hainbat topaketa izango ditu astean zehar, alderdi politikoetako ordezkariekin, sozioekin eta barrekin. Eta topaketa horiek amaituko dira ostiralean sailarekin izango duen elkarrizketa horretan. Lehenik eta behin ikusi behar da, gainontzeko edo aurrean dituen elkarrizketa horietatik zer ateratzen duen eta gero ze planteamendu egiten duen. Eusko Jaurlaritzak orain arte bezala bere tresna guztiak mahai gainean ditu. Normalean erabiltzen dituen tresna guztiak eta industria politikarako erabilgarri direnak Europaren baitan. Hortik aurrera ikusiko du, ze planteamendu egiten duten, eta hortik aurrera, Jaurlaritza prest dago orain arte bezala bere laguntza eskaintzeko eta inbertsore referenten bilaketan laguntzeko eta gainontzeko industria politikako tresna guztiak
eskaintzeko. Portavoz, ha comentado que el Lehendakari les ha trasladado el adelanto del resumen de su intervención en el Pleno de Política General. No sé si nos podría facilitar alguna pincelada de ese discurso. Hombre, ustedes comprenderán que un documento que está abocado a ser remitido en primer lugar al Parlamento para que dispongan de los grupos parlamentarios y después debe articular el grueso de la intervención del Lehendakari en el Parlamento, tampoco vaya a desvelarla con tanta antelación, ¿no? Lógicamente hace referencia a la gestión de gobierno y incluye una primera valoración de lo que ha dado de sí el primer año de legislatura en relación con los compromisos asumidos en el programa de gobierno. Lógicamente, el eje principal de la intervención tiene que arrancar de ahí, ¿no? El programa de gobierno está a su disposición, el acuerdo de coalición también lo tienen ustedes y esa es la preocupación fundamental que va a centrar la intervención inicial del Lehendakari. Luego, lógicamente, los grupos parlamentarios, cada uno hará su planteamiento con absoluta libertad y en la fase ya de réplicas, pues el Lehendakari tendrá que dar respuesta a lo que planteen los grupos parlamentarios, pero su intervención inicial tiene necesariamente que centrarse en una primera parte, en un primer momento, en la valoración que se hace, en el balance que se hace después del primer año de legislatura de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en el programa de gobierno. Bai, esan zuen, estatus politiko berrirako proposamena gogoetak bazituela eta gobernukideekin partekatuko zituela. Gaur bileran horren inguruan zerbait gehiago? Bueno, horri buruz ez dugu aparteko elkarrizketarik izan gaurko bileran. Inok ez du zalantzarik izango lehendakariak autogobernuaren etorkizunari buruzko bere hausnarketak badituela, bere ideiak eta gogoetak badituela, baina esan zuen baita ere, kasu honetan gaur-gaurkoz ez direla gogoetak besterik, eta koalizioko bi alderdiekin kontrastatu beharko dituela, kaleratu baino lehenago. Beraz, oraindik ere, hausnarketa edo gogoeta fase horretan daude, ez dira besterik. Y en el pleno de política general, cabe esperar que el Lehendakari concrete esas bases, esas premisas que dijo ayer que tenía ya en mente. Bueno, el Lehendakari, es decir, a nadie debe extrañarle que el Lehendakari, lógicamente, en el ámbito del autogobierno tenga sus propias reflexiones, ¿no? Y haya formulado sus propias premisas, las tiene sus reflexiones y sus ideas sobre el particular. Pero en la entrevista de ayer dejó patente que hoy por hoy, en este momento, no se trata más que de ideas y de reflexiones personales que antes de ser comunicadas y de ser hechas públicas habrían de ser contrastadas con los partidos políticos que integran la coalición. Esto todavía no ha tenido lugar, lógicamente, por tanto, vamos a dar tiempo al tiempo, ¿no? Espero duzu egitea Soraya Sáez de Santamaría presidente ordearekin? Bueno, orain arte ez dugu elkarrizketarik izan, ez da batzarrik ere. Uztailaren 26an izan nuen agerraldian, izan genuen elkarrizketa telefonikoaren berri, baina arrezkero ez dugu ez batzarrik egin, ez da elkarrizketarik ere izan. Beraz, bueno, zer gertatuko den edo, ez dakigu, berak gelditu zen deitzekotan, eta berak deituko du. Baina orain arte ez da zer gertatu, eta zerbait berri dagoenean izango duzu horren berri, ez da. Jotzen bilera hori, une hauetan? Bueno, guk aparteko preminik ez daukago. Esan nahi dut, gure lehentasunak transferentzien arloan hortxe kokatuta daude, gure konpromisoan jarruta daude, baina astebete gora bera horrek eskaitu honetik atarako, ez da? ¿Espera que se concrete lo antes posible? ¿Tiene una preocupación con este tema o está tranquilo el Gobierno? A ver, el Gobierno no es que tenga especial urgencia en esta cuestión. Una urgencia que haya de necesariamente resolverse en cuestión de 1 o 2 semanas. ¿Me explico? El Gobierno tiene sus compromisos en relación con el autogobierno que están recogidos en el programa y también en el acuerdo de coalición. Unos compromisos que arrancan en primer lugar de un listado de transferencias que está llamado a ser actualizado y, por supuesto, es vocación del Gobierno poder completar definitivamente el desarrollo aún pendiente del Estatuto de Gernika
y todos los pasos que permitan conducir a ese objetivo final pues serán abordados y dados por el Gobierno, y será bienvenida cualquier iniciativa o cualquier planteamiento de otras administraciones públicas que coadyuve a la consecución de ese objetivo que está recogido, insisto, tanto en el acuerdo de coalición como en el programa de Gobierno. Ahora, una urgencia que nos permita declarar como inaplazable por cuestión de días o de semanas un listado de transferencias que lleva pendiente de materialización casi 40 años, pues tampoco nos va a llevar a una situación de... Como mi compañero también, por las transferencias en sí, sino por la reunión. No sé si el Gobierno entendería que con todo esto, con todo el tema de Cataluña, ese asunto quede pospuesto, por ejemplo, al mes de octubre, o sí que entiende que tiene que producirse esa reunión a lo largo de este mes. O en insisto que el Gobierno no tiene una urgencia especial en este tema, pero como cualquier otro de los compromisos incorporados al programa de Gobierno, ni tiene urgencia, pero tampoco quiere posponerlo sine die. ¿Me explico? La relación de bilateralidad entre Euskadi y el Estado no es en términos de igualdad, por mucho que el Lehendakari diga que hay esa bilateralidad y que hay que dar pasos hacia esa mayor igualdad. Y luego por parte de algunos sindicatos hablan también de iniciar un proceso unilateral hacia más soberanía. No sé, desde el Gobierno, ¿cómo se acogen estos planteamientos? Bueno, la declaración que hicieron ayer los sindicatos a los que se refiere usted no es una declaración nueva. Tengo entendido que es una posición que defendieron también cuando comparecieron en la ponencia de autogobierno, ¿no? Por tanto, lo lógico es que ahora fuese la propia ponencia de autogobierno donde hicieron esa declaración y donde expresaron ese punto de vista la que en su caso gestionara qué atención tiene que prestar a ese planteamiento en consonancia con el resto de los planteamientos que los demás comparecientes han hecho también en la ponencia de autogobierno. Por tanto, esa es una posición ya conocida de los sindicatos, que ya expresaron en la ponencia de autogobierno, y será la ponencia de autogobierno y los grupos parlamentarios representados en ella los que definan la atención que ha de prestársele a ese planteamiento en consonancia con la atención que ha de prestarse también al resto de las declaraciones y manifestaciones hechas por todos los que han comparecido allí, ¿no? El planteamiento que ha hecho el secretario general del Partido Socialista de crear en el Congreso una comisión que estudie el modelo territorial. Bueno, es un gesto positivo, ¿no? Todo lo que aboque o permita poner las bases a una revisión del modelo autonómico que pueda dar satisfacción o pueda permitir un encaje mejor de Cataluña y de Euskadi, o de las naciones que reivindican esa identidad para sí mismas, es positivo en principio, ¿no? Es lo que se puede decir en un momento en el que todavía la iniciativa no se ha llevado a cabo y no hay manera de hacer una evaluación, un balance de lo que ha dado de sí, ¿no? Pero en este momento una iniciativa planteada en esos términos para revisar el modelo se supone que, entre otros, en la perspectiva de poder dar respuestas más satisfactorias a demandas y reivindicaciones que proceden de Cataluña y de Euskadi, es un gesto positivo, ¿no? Jaurlaritzarentzat nola hartu du Jaurlaritzak? Gaur pixka zehaztu du nazioa dela haren planteamendua defendatzen duena. Bueno, baina gauza bata berak eta bere alderdiak ze defendatzen duen, eta beste gauza bata legebiltzarrean planteatu duen ekimena. Nik egin duen balorazioa izan da ekimenari buruzkoa. Eta ekimena guk ondo ikusten dugu, aurrera pauso positibotzat ikusten dugu, besteak beste, bere helburua delako, autogobernu edo autonomia sistema berraztertzea, berrikustea, horren inguruko balorazioa egitea, beste helburu batzuen artean, Kataluniaren eta Euskadiren eskakizunei bidea edo asea eman alizateko. Hori horrarte behintzat positibotzat ikusten dugu guk. Oraindik ez da urratsik eman, eta ez dago modurik balantze bat egin alizateko eta balorazio bat egin alizateko, esan bezala oraindik proiektu bat besterik ez dalako, proposamen bat besterik ez dalako. Baina proposamen gisa guk ontzat ikusten dugulako, edo baloratzen dugulako besteak beste, berrikuspen bat behar duen egoera bati bide ematen zaiolako berrikuspen hori egin ahal izateko, gauzatu ahal izateko.
poner esa vía, replicar la vía iniciada aquí en Euskadi con la ponencia de autogobierno, lo que decía el Endacari del modelo vasco, de la negociación entre desiguales para luego llegar a intentar un acuerdo? Bueno, a ver, no me atrevo a hacer un vaticinio sobre lo que puede dar de sí la iniciativa planteada en el Congreso de los Diputados, ¿no? No lo sé. La hemos valorado positivamente tal y como está formulada y en los términos en los que ha sido planteada, que nos parece que es un gesto positivo, ¿no? Lo que pueda dar de sí la iniciativa una vez puesta en marcha, en el supuesto de que finalmente se consiga alcanzar un acuerdo que lo posibilite, pues ya tendremos ocasión de valorar en función de lo que dé de sí la iniciativa, ¿no? Bueno, oso ondo, abesterik ez badago, Quería preguntarle otra cuestión. Sí. El diputado de turismo de la Diputación de Guipúzcoa considera que la ampliación del aeropuerto de Hondarribia es una condición fundamental y irrenunciable para que se garantice el futuro del aeropuerto. Quería saber si el gobierno vasco va a remar en esa dirección también o cree que es una condición. Bueno, la propuesta de la ampliación en este momento no es una propuesta que estuviera sometida a debate, ¿no? Lo que se ha producido en el aeropuerto de Hondarribia ha sido, en primero, una reducción de la dimensión de la pista como consecuencia de la aplicación de la normativa europea y de sus prescripciones. Se ha producido una reducción de la longitud, insisto, de aproximadamente 300 metros. Esta reducción de la longitud plantea, en función de la meteorología, algunas dificultades de maniobra a algún tipo de aviones de los que aterrizan allí, particularmente a los A319, no así a los de Air Nostrum, pero este problema solamente se plantea cuando llueve. Cuando no llueve no hay dificultades, ¿no? Entonces, lo que se está trabajando y se trabajará a partir de ahora, en los próximos meses, es en el ranurado de la pista, de manera que estas dificultades que plantea en este momento la pista cuando está mojada, pues deje de plantearlas, ¿no? Esto es lo que en este momento se está planteando. Lo de la ampliación de la pista no está sometido a debate ahora y aquí, ¿no? De todas formas, lo deseable sí es que el aeropuerto de Hondarribia pueda mantener, en la medida de las posibilidades, las condiciones de operatividad, ¿no? Es verdad que lo que se está planteando en estos momentos es una actuación en lo que es la pista, de forma que se garantice por medio de ese ranurado la rugosidad suficiente para que los vuelos que habitualmente operan puedan seguir operando en las condiciones que puede ofrecer desde el punto de vista de la seguridad de esa pista, y esperemos que eso pueda ofrecer una garantía de mantenimiento de lo que son los servicios que ofrece el aeropuerto de Hondarribia, pero luego el objetivo general sería que mantuviera, ¿no?, esos servicios, que mantuviera su operatividad y que no se sintiera afectado como consecuencia de la introducción de las franjas y resas de seguridad derivadas de la normativa europea, ¿no? Entonces, consejero Arriola, ¿usted está matizando al Coreca en el sentido de que plantea que es necesaria la ampliación o no? Bueno, yo lo que digo es que si es que con las actuaciones mecánicas de actuación en la pista se consigue mantener la operatividad, pues no sería necesario. En el caso de que no fuera así, sí que habría que analizar de cara al futuro la operatividad del aeropuerto, ¿no? Porque es una instalación que existe en estos momentos, y que hay que intentar sacarle el mayor juego posible, lógicamente. Bueno, si no hay más, eskerrik asko.